Señores estudiantes del tercer año de bachillerato, reciban un cordial saludo. Estamos ya en el mes número 3, que corresponde a julio, y estaremos revisando contenido correspondiente a la materia de lengua y literatura sobre los significados, tanto denotativo como connotativo, para lo cual tengo ya en pantalla las correspondientes diapositivas. Y empezaremos por las generalidades para pasar a lo que es la definición de cada uno de los términos. Pues bien, empecemos, ¿no? Tenemos aquí ya sobre la connotación y denotación, y tenemos que las palabras tienen dos tipos de significados, uno literal y otro contextual. Es lo que conocemos tanto como denotación y connotación. La denotación es el significado literal de una palabra o una frase a través de la cual todas las personas atribuyen y se encuentra relacionado eh, de manera universal, es decir, que tiene un significado homogéneo, independientemente de la situación en la cual se esté eh, tratando. Así también tenemos que su significado está correctamente registrado en cualquier diccionario. Mientras que la connotación es el significado que las personas como hablantes crean en sus enunciados y que solo se entiende si tenemos en cuenta el contexto, la situación en la cual se está diciendo tal o cual palabra o frase. Para entenderlo de mejor manera, tenemos ejemplos de lo que es la denotación y la connotación. Empecemos bien con los ejemplos, ¿no? Si digo, ¿no? Yo no tengo dinero, es una frase dentro de la denotación, mientras que si yo digo eh, en un contexto en el que estoy charlando con un amigo o amiga de que me realice un préstamo de mucho dinero y esa persona me dice, yo no soy un banco, me está diciendo, yo no tengo dinero, pero me lo está diciendo de otra manera. Lo que quiere denotar es otra cosa, es decir, que no tiene dinero. En cambio, cuando yo lo digo, sí, claro, franco, yo no tengo dinero, se entiende de esa manera. Pero ese mismo significado con otra palabra también es válida, ¿no? Pero se enmarca ya dentro de lo que es la connotación. De modo que para establecer una diferencia clara entre la denotación y la connotación, podemos decir que la primera se refiere al significado claro que no varía independientemente de la situación en la cual yo la diga, sino que la connotación por su parte varía, ¿no? Si yo digo, yo no soy un banco, en determinada situación puede entenderse de un modo, ¿no? Mientras que si lo digo en otra, también adquiere un significado totalmente distinto, tal como lo veíamos en el ejemplo. Y eso puede suceder con muchas frases o situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, otro contexto, ¿no? Otra situación. Juan dice, entonces, aquí estamos hablando de un par de amigos, Juan y José. Están platicando, ¿no? Y Juan dice, entonces salté del edificio unos 20 metros de altura y caí en la terraza de la casa del otro lado de la vereda. O sea, la situación bastante como irreal, ¿no? La que cuenta Juan. Ya. Y su amigo al escuchar eso dice, ah, ya, ahora cuéntame una de vaqueros, ¿no? Aquí y hay un significado connotativo, es decir, que José, o sea, literalmente dice, ahora cuéntame una de vaqueros. Lo que en realidad significa es, o sea, yo no te creo eso.
Eso es lo que en realidad quiere decir. Aquí también tenemos otro tipo de modismos o modalidades, ¿no? En las cuales se puede presentar los textos o también la comunicación oral, que son los argumentos y los contraargumentos, tal como lo vemos aquí en la imagen, el uno es sí y el otro dice no. De eso se trata, el argumento y el contraargumento, de que el uno posicione una idea y el otro, en base a ciertos parámetros, directrices o ideas que éste tenga, nos dice que la primera idea no es cierta, o por lo menos no del todo. De modo que los argumentos son ideas que demuestran, sostienen o defienden una tesis. Hablamos aquí de una tesis como una idea, como una frase, no como un documento escrito. Eso es lo que quiere dar a entender aquí. Mientras que los contraargumentos son ideas que se oponen a los argumentos y por lo tanto cuestionan, critican las tesis que defienden dichos argumentos, tal como les decía anteriormente. Por ejemplo, aquí asumamos, ¿no?, que eh, los sujetos del lado izquierdo, ¿no?, dicen, que el candidato X es la mejor opción para gobernar el país, así, ¿no? Una suposición. Mientras que los del lado derecho dicen no, por esto, por lo uno y por lo otro. Entonces, eso es argumentar y contraargumentar. Y es algo que se ve frecuentemente en varios tipos de textos, tales como podemos verlo en medios de comunicación o también otro tipo de textos que posteriormente en futuras clases se estará tratando. Vemos aquí otro ejemplo de lo que son argumentos y contraargumentos. En el lado A vemos los argumentos. Aquí nos dice una idea, ¿no? Es toda la nación la que debe pagar una deuda contraída por su gobierno. Mientras que del otro lado, los ciudadanos ya entregaron en las urnas a sus gobernantes el poder para decidir en todo. Del otro lado vemos otro ejemplo que nos dice, un conductor maneja un aparato que puede causar la muerte. Un transeúnte, no. Del otro lado, los transeúntes también pueden provocar accidentes. Entonces, aquí vemos claros ejemplos de lo que son argumentos y los contra. Pero aquí es importante señalarles algo, que el contraargumento debe estar basado en, en ideas que tengan fundamento, ¿no? No se puede nomás así, o sea, decirlo, alguien emociona una idea y el otro dice no, o sea, así nomás, sino que tiene que demostrar, tiene que fundamentar en qué se está basando para dar su opinión y decir, ¿sabe qué? Eso no está bien o no es así. El análisis connotativo del discurso. Dentro de lo que es el discurso, el lenguaje estructura el pensamiento, permite la comunicación, otorga significado a lo que ocurre a nuestro alrededor. Al unir el lenguaje con lo que es la vida en sociedad, obtenemos los discursos. Hablamos aquí de que la vida en sociedad está inmersa tanto en temáticas políticas, sociales, de carácter cultural, académico, también en lo que es eh, algo de eh, cosas cotidianas, ¿no? Como, como el diario vivir, el trabajo, escuela, colegio, en fin, eh, cualquier tipo de temática extraída de la realidad social. Un discurso, por lo tanto,
incluye ideología, cultura, un contexto complejo. En sí, el discurso trata o tiene temas que son traídos de la realidad social, por lo tanto, tienen complejidad. Son varios autores, varias fuentes en las cuales podemos encontrar definiciones acerca del discurso, y una de las definiciones más conocidas, más difundidas también, es que se trata de una acción que ejecuta una persona cuando habla o se dirige a un público y emite un mensaje que ha sido planificado y preparado. Su objetivo es orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera que capta la atención del público. Aquí es importante mencionar también que en relación a las definiciones, ¿no? Tanto de los temas como el discurso, como el reportaje, como las entrevistas, en fin, cualquier tipo de tema, ¿no? Que tiene un amplio bagaje ahorita ya de lo que es información. Eh, Cualquier persona puede ir y consultar, entonces puede encontrar diversas definiciones, características, importancia. Entonces, sí, también es muy importante, ¿no? Eh, Saber eh, clasificar, analizar la información que se encuentra disponible, porque no todas son fiables, ¿no? El análisis connotativo, continuando con la temática. El contexto, todo texto oral parte de un tiempo y un lugar específicos que es preciso determinar. A este hecho, fenómeno, lo llamamos locus de enunciación, aparte de que el texto implica la psicología de la persona que habla, su edad, su personalidad, la experiencia que tiene en relación al tema que está tratando, el manejo de su vocabulario, de hecho, hasta el estatus social de la persona que escribe, ¿no? El asunto o el tema que se trata. Es vital verificar por medio de fuentes todas las afirmaciones que se está realizando, lo que les decía anteriormente, cuidar, analizar también de dónde se está obteniendo la información y por supuesto también darle lógica, sintetizarla para que sea parte de un discurso, ¿no? Cambios que se han dado de la cultura escrita en la era de la tecnología. Uno de los campos en los cuales la revolución digital se ha revelado de forma influyente y transformadora es en los medios de comunicación, entre ellos la televisión, la radio, la prensa. Sí, han dado grandes cambios y sobre todo se han tenido que adaptar para convertirse en medios digitales. De no ser así, quedan relegados. Los periódicos probablemente sean los que más han sido afectados, y es que sí, puede ser un cambio tanto para bien como para mal, dado que la innovación tecnológica ha orillado a esto. Hasta hace unas décadas, si bien lo podríamos recordar, eh, los medios, este medio de comunicación, como lo es el periódico, únicamente existía de forma impresa. Todo el mundo lo compraba, podíamos verlos leyendo sentados en una banqueta, en fin, era un medio de comunicación muy, pero muy apegado a lo que era la cultura y la sociedad de todos los países. Hoy en día ha sido prácticamente desplazado, podríamos decirlo, porque eh, ahora ya existen los periódicos digitales. La mayoría de ellos, por ejemplo, El Comercio, El Universo, eh, La Nación, El País, revistas que antes funcionaban como físicas, también han tenido que dar ese salto. Por ejemplo, las revistas Vistazo o La Pandilla, que son revistas de entretenimiento, ahora ya cuentan con sus versiones en digital
y el tiraje o las ventas de lo que son periódicos ya impresos ya ha caído drásticamente. Entonces, a eso se refiere, a los cambios, y este ha sido uno de los principales. Los periódicos digitales han desplazado, ¿no?, a los periódicos impresos, lo que les decía anteriormente. De tal es la magnitud de este cambio que las ventas de estos últimos han descendido de tal manera que muchos sobreviven solamente de lo que son suscripciones digitales. Claro que sí, los periódicos más prestigiosos del mundo están en formato digital. Y hoy, como les decía anteriormente también, no solamente se trata de un fenómeno que se ha dado en los países mucho más desarrollados o grandes, sino también esos cambios han llegado ya a todos los países. Por ejemplo, en nuestro caso, la mayoría de periódicos ya están bajo estos formatos. Entonces, la globalización ayudada por la tecnología ha conllevado a dar una serie de pasos. Abundancia de la información es otro de los resultados que tenemos como parte de los avances en materia tecnológica. Uno de los elementos característicos del ambiente que caracteriza la comunicación actual es la sobreabundancia informativa. Constituye un rasgo distintivo de nuestra era, claro que sí, como bien lo decía, ¿no? Hoy en día es solamente con dar un clic tenemos acceso a una infinidad de información sobre el tema que se nos ocurra, sobre gastronomía, deportes, educación, medicina, salud, eh, farándula, en fin, sobre lo que se nos venga a la mente, nosotros lo consultamos y ahí está. Google, que es uno de los buscadores más difundidos a nivel mundial, entonces, ni que se diga a nivel de lo que es música, videos, YouTube, está ahí a la orden. Entonces, es obvio que la abundancia de información es precisamente una de las características de la era en la que vivimos actualmente. La creciente implantación de las tecnologías digitales y la generalización entre las personas que ya utilizan los dispositivos móviles y estos tienen acceso a Internet. Ese es uno de los factores que ha propiciado estos cambios, el que ahora el Internet sea accesible a prácticamente todos los hogares del mundo. Y si es que no tienen un computador, pues aquí los teléfonos sí son mucho más accesibles. Hoy en día todo el mundo tiene uno, entonces eso ha hecho que la información esté a la mano de todos. Por otra parte, que se extienda la idea de que la conectividad total es un estado no solo técnicamente realizable, sino incluso deseable. Claro que sí. Prosiguiendo con las transformaciones, otra de los aspectos que podemos notar es la inmediatez informática. Los periódicos digitales pueden publicar noticias casi al instante en que éstas se producen. Antes, por lo general, las noticias tardaban mm, no sé, si estamos hablando de unos 10 años atrás o hasta 20 años atrás, en muchísimo más tiempo, en semanas, días. En cambio, hoy nada más con la diferencia de unos segundos, hasta podemos ver el desarrollo de una noticia en tiempo real. Entonces, a eso se refiere la inmediatez informática, que hoy en día tenemos acceso a las noticias así, con la velocidad de la luz. La interacción con los lectores, derivado precisamente de esta inmediatez informática, hoy en día los lectores de los medios de comunicación pueden estar en contacto y emitir sus opiniones, decir qué les parece tal o cual reportaje, noticia, en fin. Y
Nunca antes, de hecho, los lectores de los periódicos habían sentido que estaban tan cerca de la noticia, ni que podían participar con sus criterios en estos debates. Otra los aspectos que podemos visualizar es la búsqueda de información. Hoy en día los periódicos digitales conservan sus diarias versiones en la web, acceden a ellos y es fácil consultar noticias y conocimientos pasados. Esto se debe a que antes los periódicos estaban en formato impresos, ¿no? Y era difícil conservarlos. Por ejemplo, mm, las ediciones de un año atrás o 2 años quizá podían dañarse, ¿no? Pero en cambio ahora con la versión digital puedo consultar mm, las noticias que se han generado 5, 10, 15, por ejemplo, en el 2050, ¿no? Imaginen, ahí habría que darse una idea nada más de cuánta información se habrá recopilado hasta ese entonces. En cambio, este proceso de almacenamiento de información, cuando el formato de los periódicos era físico, resultaba mucho más difícil. La información anexa. Con frecuencia los periódicos digitales facilitan la comprensión de los hechos noticiosos. ¿Por medio de qué? De enlaces al final de noticias o en el interior del texto. Es decir, que ahora, por ejemplo, si veo ¿no? un reportaje en formato digital y ahí pues al final dice si requiere algún tipo de más de información, ingresar en tal link. Es decir, que hay información que podría complementar la noticia o reportaje que estoy leyendo, ¿no? Y bien, hemos llegado ya a la parte final de la clase. Espero que haya sido totalmente comprensible mm, y corresponde ya a pasar a realizar la tarea para ustedes. No está de más revisar los pasos para que desarrollen de forma correcta, ¿no? Su tarea. Primeramente ingresar a la plataforma digital el usuario y su clave. Ingresan a la pestaña de tercero de bachillerato, seleccionan la materia de lengua y literatura, se ubican en la opción de la tarea y dar clic. Descargan el archivo del material de refuerzo, lo leen. Eh, Cabe mencionar, ¿no? Que las preguntas que están en la tarea son extraídas del material de refuerzo. Entonces, de ley les recomiendo revisarlo. Realizar la tarea en base a la información, como ya les decía, lo suben en formato Word o como imagen. Cualquiera de los dos formatos es válido. Entonces, con todo ello, no tengo duda de que van a realizar la tarea correctamente. En caso de que la suban y alguna que otra pregunta esté desarrollada quizá de forma errónea, se estará enviando un mensaje de retroalimentación a través del cual se les explique, ¿sabe qué? Estudiante tal, la pregunta número tal, número 2, por así decirlo, ¿no? Está incorrecta por tal o tal razón, entonces ustedes tienen la opción de mejorar la nota subiendo la tarea nuevamente una vez que ya la han corregido. Entonces, ahí de esa manera pueden subir su nota. Sin más que decirles por ahora, me despido. Espero compartir con ustedes nuevamente en una próxima ocasión. Éxito.